ustedes bienvenidos a Primera Fila con May Cuevas. Muchísimas gracias por su preferencia, por estar en Opinión de Yucatán en la versión TV. Y bueno, pues estamos de nueva cuenta con unas invitadas para variar aquí en Opinión. Tenemos en Primera Fila que vamos a hablar de la justicia oral. Es un tema pues importante que debemos de saber todos. Estamos tratando de alguna manera que todos ustedes se empapen de lo que es el Poder Judicial, de todo lo que nos ofrecen en todas sus instancias y toda la gente que está muy bien preparada para darles un muy buen servicio en cuanto a temas de justicia. Y tenemos la presencia de la licenciada Cecilia Palomo Cifuentes. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buenos días. Ella es secretaria de Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado. Y de nueva cuenta tenemos a María Fernanda Matos Martínez, de Jefatura de Comunicación Social del Poder Judicial también del Estado. ¿Cómo estás, María? Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues saludando a todos. Al contrario, es un gusto tenerlas aquí. Y pues bueno, a mí me encantaría comenzar contigo, Ceci, en cuanto a tu persona. Esto es definitivo, que para romper el turrón con todos, sepan quién es Ceci, cómo es que llegas ahí a este lugar, qué te llevó primero pues a estudiar leyes y qué es lo que te apasiona. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Primeramente quiero decirles que desde hace 24 años soy servidora judicial en el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Entré al Poder Judicial precisamente haciendo mi servicio social, estudié la carrera de leyes en la Universidad Autónoma de Yucatán y tienen un convenio con el Poder Judicial para aquellos estudiantes que pretenden hacer su servicio social. Es ahí donde entré a hacer mi servicio social estando en cuarto año de carrera y vienen las oportunidades laborales y desde ese entonces formo parte del Poder Judicial del Estado. He estado en puestos desde técnico judicial, desde secretario auxiliar, proyectista y actualmente soy secretaria del Juzgado Primero de Oralidad Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Pues me parece maravilloso que ya hayas llegado a este punto y bueno, vamos a entrar en materia de justicia mercantil. Explícanos qué es, ¿verdad? Porque luego mucha gente no sabemos. La justicia mercantil precisamente es un sistema de justicia donde predomina la palabra oral sobre la palabra escrita. ¿Qué quiero decir? Siempre existen escritos presentados por litigantes, consistentes en demandas, contestaciones de demandas, pero el juez juega un papel muy importante, ya que hay audiencias orales donde el juez está presente entre las partes, donde se admiten, se desahogan pruebas y es de la misma voz del juez donde las partes escuchan la sentencia definitiva. Prácticamente de eso se trata el sistema oral mercantil. Es un procedimiento mixto donde hay partes escritas, pero predomina la palabra sobre lo escrito. Ok, maravilloso. Y bueno, María Fernanda, ¿qué casos son los que se pueden llevar o se les dice mercantiles? Pues mira, yo te diría, bueno, daría paso a que Ceci ahorita nos especifique qué tipos de casos se atienden. En general, lo que te puedo decir de la justicia mercantil es que es un referente importantísimo, lo platicábamos antes de entrar al aire, porque se mide la seguridad para las inversiones y el crecimiento económico de un estado, de un país. Referíamos el caso, por ejemplo, del reporte que hace el Banco Mundial, que ya es muy conocido, que se llama Doing Business, haciendo negocios. Es un reporte que mide la eficiencia de los sistemas mercantiles, porque obviamente en los asuntos mercantiles están implícitos temas que tienen que ver con las empresas, con la pronta solución de los asuntos que tienen relación con empresas. Entonces, pues yo daría paso a que Ceci la licenciada Ceci nos platicara un poco más ya en detalle. Pero así puede ser, o sea, pueden ser desde empresas o cosas tan sencillas y pequeñas como ¿cuáles? Definitivamente entra a la justicia mercantil todos los asuntos que tienen que ver con el comercio.
Pueden ser empresas, como comentas, pero también pueden ser actos de comercio que realizamos nosotros los particulares, que a veces desconocemos que estamos haciendo actos de comercio en nuestro actuar cotidiano. Estamos involucrados en la justicia mercantil sin saberlo, como por ejemplo cuando vamos a una tienda departamental y firmamos muy contentos, a meses sin intereses, donde compramos vehículos a plazos, vaya, todas esas acciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, y porque hay las facilidades ahora también en el comercio y nos vamos involucrando en los asuntos mercantiles y no sabemos, ¿verdad? Definitivamente también involucra a grandes empresas, a instituciones de crédito, esas tarjetas, esos créditos que nos dan, todos esos se refieren a actos mercantiles en general. Ok, perfecto. Y entonces incurrimos en no se le llama fraude, ¿verdad? No. ¿Qué viene siendo? O sea, ¿en Cuando, qué incurrimos cuando...? Cuando no pagamos, simplemente incurrimos en una mora, ¿no? En una falta de pago, que eso puede generar que sí proceda en nuestra contra alguna acción mercantil, ¿no? Pero no es fraude, simplemente si no pago, ¿no? Ok, y ahí no te encierran, digamos, o sea, no amerita una... No, o sea, ¿cuándo amerita que ya es encarcelamiento o una cosa así no, ya definitivamente, más fuerte, ¿no? por ninguna deuda civil o de carácter mercantil hay cárcel, ¿no? Sí podemos estar sujetos a embargos, a que se nos rematen bienes, a estar en buró de crédito algunos años, pero definitivamente este tipo de deudas no ameritan cárcel. Ah, perfecto. Es bueno saber esto. Y bueno, el sistema oral como escrito, háblanos un poco cómo es el sistema oral, o sea, ¿cómo lo solicitas o cómo sabes que lo puedes hacer en términos, pues, más sencillos? El sistema de justicia mercantil se divide en escrito y en oral y va a depender de la cuantía que se reclama en el asunto, es decir, de lo que pretendo el cobro, de la cantidad que se está pretendiendo que la parte demandada pague. Actualmente, para que un procedimiento mercantil se ventile por el sistema escrito, va a depender de que no exceda la cuantía a 2018 de 655,075 pesos con 88 centavos, tratándose de aquellos documentos que la ley les reconoce que traen aparejada ejecución. Me explico, pagarés, por ejemplo, cheques, que son los documentos que comúnmente circulan en el comercio. Después de esta cantidad hasta 650,000 pesos ya entra al sistema oral mercantil. Tratándose de acciones que no sean por esos documentos, por ejemplo, facturas que firmamos cuando hacemos compras con empresas, aquellas acciones que hacemos con bancos, por ejemplo, lo que pasa comúnmente ahora que me hacen transferencias que yo no reconozco, que me cargan a mi tarjeta cantidades que yo no efectué, eso se ventila siempre por materia mercantil, pero ya no mediante una acción ejecutiva, sino mediante una acción ordinaria. ¿Y de qué va a depender que sea escrito o oral? Otra vez volvemos a la cuantía. Lo que no exceda de la cantidad de 655,075 pesos con 88 centavos va a ser oral, y lo que exceda va a ser en el procedimiento escrito. Okay. Y bueno, que el juez sobre un caso, ¿cómo se va desempeñando? O sea, la función, su papel. La función del juez es muy importante, siempre lo ha sido. Solo que ahorita con el sistema oral que tenemos, el principio de publicidad, el principio de inmediación, la figura del juez ha retomado esa fuerza. Ya la tenía, solo que ahorita ya es más evidente. Las partes en el sistema oral conviven directamente con el juez los escucha de viva voz, de él escuchan la sentencia en su juicio. No obstante, también hay una parte escrita que, como comentabas, el escrito de demanda, el escrito de contestación, eso es escrito. Aquí el juez todavía no ve personalmente a las partes, pero hay una etapa que son las audiencias orales, que es la preliminar, la audiencia de juicio, donde el juez personalmente, delante de las partes, admite las pruebas, desahoga las pruebas y posteriormente dicta su sentencia. Esto hace que la gente, que la sociedad se sienta más segura, que se sienta más tranquila y satisfecha, porque ve de primera mano y de manera inmediata que es el juzgador quien les está resolviendo su asunto y que además les explica de una manera coloquial, de una manera práctica y sencilla, que se puede entender por qué se ganó su juicio o por qué ellos perdieron el caso.
Oye, Fer, puede ser que hasta cierto punto les dé seguridad y hasta cierto punto y no, porque si no tienes unas pruebas reales, pues a fin de cuentas puedes verle la cara a la persona y ver que pues está sudando, que le está dando un tic, que se está comiendo las uñas, no lo sé, o sea, realmente el juez ahí también con micro expresiones puede saber, aquí este cuate Sí. está mintiendo, falseando algo, ¿no? Definitivamente, creo que has tocado un punto bien relevante, porque no es lo mismo, ¿verdad?, atender un caso desde un papel, aunque bueno, ya comentaba la licenciada que el inicio pues es escrito, pero cuando se desahogan los asuntos, lo ve directamente, precisamente lo que dices. Y también es de llamar la atención, y creo que es importante que los ciudadanos conozcan, la gente sepa que por esa razón también importan mucho los documentos. Aquí sí, como dicen, pues papelito habla, ¿verdad? Porque a veces ocurre que los casos llegan a los juzgados, llegan a este tipo de audiencias, y pues el abogado, las personas a través de sus abogados, pues sí tienen que llevarle al juez las evidencias, todo cuenta, ¿no? Como decías tú, cuenta la forma en que el juez está mirando a las partes, pero también cuentan las cosas que se aporten para una pronta resolución del caso, porque igualmente como pasa en algunas otras materias que ya tenemos, hay que recordar que la oralidad también se aplica, el sistema oral se aplica a los asuntos familiares y a los asuntos penales. También eso es importante para que el juez pueda, en ese momento de la audiencia, yo siempre resalto que ese es el momento en el que el juez está, digamos, tomando datos, incluso ya generándose una idea de cómo se dan las cosas. Entonces, no me dejará mentir la licenciada Ceci. Pues sí, porque si no las conoces, pues de qué otra manera vas a poder tener ese insumo, ¿no?, del que hablábamos, claro, tan importante para que tú puedas tener una equidad en la resolución, ¿no?, que haya realmente una justicia. Definitivamente, la materia mercantil es una materia que le decimos los que nos dedicamos a ello de estricto derecho. ¿Qué quiero decir? Depende mucho el planteamiento que se hace en la fase escrita por el litigante. Sí, el litigante debe estar capacitado, preparado, con pleno conocimiento y actualizado. Es muy importante porque a la hora de plasmar sus teorías, sus hechos en el escrito de demanda, ese escrito ya no puede ser modificado y es en base a ello lo que va a resolver el juez, en base a las pruebas que las partes le aporten. En el caso de la contestación de demanda, pues estamos en los mismos términos, no se puede variar la litis. En la materia mercantil no tenemos la suplencia, ¿no?, que hay en otras materias, como en la materia familiar, como en la materia penal. Es de estricto derecho. Lo que se dijo en los escritos y las pruebas que aportaron las partes a través, en este caso, de sus abogados, son en base a ella las que va a resolver el juez. Precisamente a veces cuando se dicta una sentencia no todas las partes salen pues muy satisfechas, ¿no?, y no por el desempeño del juez. A veces se genera esa sensación, pero en realidad las personas tienen que saber que la materia mercantil es de estricto derecho. Lo que no se dijo en un principio, las pruebas que no se aportaron en un principio no pueden ser traídas a juicio, a diferencia de otras materias. Entonces a veces el juez se encuentra un poco limitado a las pruebas que le ofrecen las partes, y si además son deficientes en su ofrecimiento y demás, pues nos vamos dejando en el camino todas esas herramientas o todas esas defensas que tenemos a la hora de un dictado de sentencia. Así que aquí pues definitivamente no solo el juez, ¿no?, sino también el abogado postulante funge un papel muy importante para la defensa de los derechos de sus clientes. ¿Y cómo sabes que tu abogado es bueno o no? O sea, que si te está requiriendo papeles y todo, tú se los das, pero ¿cómo vas a saber si realmente es bueno? Definitivamente ese es un tema que nos llevaría mucho, ¿verdad? Sabemos que existen actualizaciones, hay abogados muy interesados en ello, han habido cursos en el Poder Judicial del Estado para actualizar al litigante en este punto muy específico. Sí, hay una lista, les recomiendo que chequen la lista de quienes tomaron el curso. Las universidades igual han estado muy interesadas en capacitar no solo a sus estudiantes, los estudiantes tienen una ventaja ahora de los que salimos hace algunos años, que ya vienen con esa capacitación en materias orales, han abierto cursos para abogados postulantes, pero eso es importante, ¿no?, la capacitación. Tenemos que estar en lo último como litigantes para poder hacer un buen desempeño ante estos retos que se han presentado. Entonces, María Fernanda, supongo que el que dure un caso mucho tiempo o poco tiempo, pues depende de las pruebas, ¿no?, de lo que tú des.
Pues en realidad depende de muchas variables, ¿no? Como comentaba la licenciada Ceci, que igualmente profundizará yo creo sobre esto. Pero sí hay muchas vertientes. A veces, por supuesto que como ciudadanos tenemos la idea de que queremos que las cosas se resuelvan pronto. Hay en juego aquí no cuestiones, pues como decía la licenciada, que tiene que ver con mi reporte en el buró de crédito, con que una deuda crezca, la voy a pagar, la tengo que pagar, firme. Entonces hay una serie de dudas, pues que si bien, como bien comentabas, no hay una cuestión penal, digamos, de que puede ser la cárcel, pero la verdad es que eso pues también incide en la tranquilidad de tu vida, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas. Estábamos hablando de una vertiente, por ejemplo, de la capacitación, la preparación de los abogados, ¿no? En el curso que refería la licenciada Ceci, que hace poco ella otorgó, esas cosas se planteaban, ¿no? Y a mí me gustaría que, no sé si es posible, pero abundar sobre esta cuestión de la queja para que los ciudadanos entiendan qué es esa suplencia que ocurre en otras materias y que creo que esa es otra variable importante que incide. ¿Cómo ¿no? suplencia? Es lo que me gustaría que la licenciada nos explicara. Cuando ella habla de estricto derecho, ¿a qué se refiere? Okay. Bueno, en materia mercantil, el juez está limitado a lo que las partes le aportan, ya sea en sus hechos o en su teoría, como le decimos, ¿verdad? Cómo sucedieron las cosas, en qué condiciones se dieron, de qué condición firmé, por cuánto firmé, etcétera. Y en base a esos hechos, ¿qué pruebas tengo para acreditarle al juez esos hechos? En otras y nos limitamos a ello. El juez no puede solicitar más pruebas ni solicitar más informes. Se tiene que limitar a lo que las partes le aporten. Eso es estricto derecho. En materia familiar, por ejemplo, las partes tienen esta obligación. No obstante, como hay un interés superior que aquí se ventilan asuntos de menores, el juez adquiere la tutela del menor y puede solicitar informes, solicitar pruebas, estudios y demás para llegar a la verdad en beneficio del menor. En cambio, en materia mercantil, las partes están en igualdad de circunstancias. El derecho a la tutela judicial lo tienen al acudir ante la autoridad y que su juicio se ventile mediante un juicio. No obstante, nadie está sobre de otro, porque si no, desbalancearíamos la justicia, ¿verdad? El juez no puede pedir pruebas para ayudar a la parte actora o pedir pruebas para ayudar a la parte demandada, sino que tiene que ceñirse a lo que las partes le exhibieron y le contaron en esos escritos donde van sus historias, que es precisamente sus escritos de demanda y contestación. Está limitado. Es ahí donde entra en juego la capacidad del abogado, la capacitación del abogado. También estamos conscientes, eso porque pues algunos litigantes nos comentan que ellos hacen lo que las partes le proporcionan. Hay casos en los que las partes no tienen las pruebas suficientes y yo creo que ahí dependería mucho del abogado el hacerle saber a las partes que están defendiendo la realidad, su posición ante la justicia en ese momento y no crearles falsas expectativas de que van a ganar el caso seguramente, de que algo así, ¿no? Porque a veces eso es lo que genera ese sentimiento de que no se me hizo justicia. No, y lo peor es que si un cliente está molesto, ¿qué va a empezar a decir del Poder Judicial? Así es, el juez... O sea, ¿cuál es la mala imagen que vamos a empezar a tener por la falta de pruebas que un abogado no solicitó, ¿no? Definitivamente, hemos tenido casos donde en la audiencia oral, donde está el juez resolviendo, admitiendo y demás, y empieza a pronunciarse y dice desecho esta prueba, porque no reúnen los requisitos que exige la ley, el cliente se voltea así y le voltea a ver al abogado. Y el abogado así como, ahorcar, ¿no? Trágame tierra, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, depende mucho también de la capacitación del litigante y definitivamente de lo que la parte le pueda aportar. Hay pruebas que necesariamente se tienen que tener para ganar un asunto y cuando no se tienen, pues desafortunadamente esa acción probablemente no proceda. Bueno, y para cerrar el programa, porque ya se nos acabó el tiempo, que bueno, podemos seguir hablando, pero vamos a continuar con muchos programas, no se preocupe, va a estar usted muy bien informado. Pero, por ejemplo, es como en la televisión, cuando vemos un programa de esos juicios orales, pues hasta policíacos también, la persona puede sacar sus papeles ahí de repente. O sea, bueno, el abogado en pleno juicio oral, señoría, tenemos esta prueba o salió esto, ¿sí se puede? A la mera hora.
A la mera hora se puede cuando la ley lo permite así. Hablábamos del estricto derecho a la materia mercantil, ¿no? Sí. Que nos tenemos que ceñir. Son documentos que se pueden traer a juicio, pero tienen que reunir condiciones que sean posteriores a los escritos que presentaron en su demanda de contestación. O pueden ser anteriores si hay presunción de desconocimiento. Si no son estas condiciones, necesariamente los documentos que tienen las partes se tuvieron que haber exhibido en sus escritos, ya sea si soy actor, en su demanda, y si soy parte demandada, en la contestación. Así que a veces si aparece algún documento por allá oculto y no se le dijo al abogado o no reúne estas condiciones, desafortunadamente en materia mercantil no se pueden presentar a juicio. Se pueden desechar en el Así momento. es. Bueno, pues con esto concluimos nuestro programa. Gracias por estar con nosotros en Primera Fila. A través de Opinión estaremos siempre con ustedes y como siempre decimos, la mejor opinión es la de usted. Muchas gracias por su preferencia. Gracias Ceci Palomo Cifuentes. Gracias secretaria de Oralidad Mercantil del Poder Judicial, y gracias a María Fernanda Matos Martínez de la Jefatura del Poder Judicial, también de la Jefatura de Comunicación Social. Gracias a todos ustedes y nos vemos la próxima.